Buenas tardes con toda la concurrencia. Vamos a iniciar con algún retraso mi participación. Debo decirles que, al margen de la lectura enciclopédica que podrían esperar algunos de mí, son más bien un conjunto de experiencias como investigador, básicamente como elemento que rige la investigación científica en el área de ciencias sociales, otra organización educativa. Y en ese sentido voy a plantear una serie de propuestas que sin duda pueden causar alguna polémica, porque en tanto son posturas personales, a veces choca con la epistemología, con las concepciones filosóficas, con los intereses de grupo, con los intereses personales, que lamentablemente no debería ser así, ¿no? Para entrar en terreno, he hecho una contextualización de lo que es posmodernidad, globalización, innovación, IDI, investigación, desarrollo e innovación, y el último esquema, investigación, desarrollo, innovación, emprendedurismo. Y es que estos elementos que acabo de mencionar, que tienen que ver con la investigación científica, son los que en última instancia determinan qué es lo que tenemos que investigar y qué investigación tiene impacto, o cuáles investigaciones tienen impacto y cuáles no tienen impacto. Lamentablemente, a veces nos encerramos en la monodisciplinaridad de nuestra disciplina y, al ver el problema solo dentro de nuestra disciplina, no nos deja ver en realidad el bosque. Lo que pretendo hoy es precisamente ver ese bosque para poder entender qué tenemos que hacer en humanidades para que la investigación tenga importancia, tenga impacto y finalmente nuestra investigación sea visible. Voy a empezar por decir que la investigación que se hace en humanidades es una investigación invisible. Investigadores invisibles, investigaciones invisibles. Claro, algunos dirán, pero caray, yo he investigado y he publicado en una revista que se llama Tesaurus, que se llama tal cual, etcétera, etcétera. Sí, pues. Pero esa investigación que se publica como recurso propio, como lo que tengo en mi billetera, no sirve para la medición del impacto de la investigación en las universidades. No sirve para que nos lean en Estados Unidos, en España, en Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese problema de la invisibilidad, amén de las políticas públicas de investigación, no nos permite desarrollar tanto como quisiéramos. De allí que vamos a partir por el concepto de globalización. Todos nosotros conocemos exactamente lo que es la globalización, ¿no es cierto?, o mundialización de la economía, que al final de cuentas lo que ha hecho es estandarizar la producción, la economía en todas las latitudes. Esta globalización ha ocasionado una serie de transformaciones económicas, sociales, políticas, de carácter global. Como decía Marshall McLuhan, se ha convertido el mundo en una aldea global. Y en esta aldea global, lamentablemente no podemos sustraernos de sus exigencias. Por mucho que defendamos las humanidades, por mucho que publiquemos en
en libros físicos nuestras investigaciones, difícilmente tendrán la importancia que tienen las investigaciones aplicadas o las investigaciones en tecnologías. Yo lo decía con un ánimo casi sarcástico en una ocasión que también estuve en una exposición sobre investigación, que en la década de los 60, 70, 80, un biólogo difícilmente era un investigador acreditado, un investigador importante, porque simplemente, por ejemplo, no se había descubierto mapa genético, entre otros descubrimientos biológicos, ¿no? Las tecnologías farmacológicas, entre otras, que difícilmente eran importantes. Hoy, la biología es una de las disciplinas que tiene una importancia excepcional en la producción del conocimiento científico. En los 60, 70 y 80, los humanistas éramos académicos. Hablaban de nosotros con respeto, ¿no es cierto? Pero esos giros que tiene la sociedad, esos giros que tiene la economía, han hecho que esa importancia que tuviéramos en aquel tiempo haya menguado, hayan disminuido, y en consecuencia las humanidades se enfrentan no a su primera crisis, y espero que no tampoco la última, pero estamos frente a una crisis que necesitamos dialogarla, conversarla, polemizarla, al margen de apasionamientos, ¿no?, o de concepciones monodisciplinarias que, si bien aportan, también es cierto que aportan a la disciplina. Yo he venido a hablar de las humanidades en general y, en consecuencia, las propuestas son para todas las humanidades, a las que incluyo a la historia, por ejemplo, y las carreras nuestras, sin duda. ¿Cuáles son los factores que impulsan el desarrollo, que impulsaron el desarrollo de la globalización? En primer lugar, la apertura de mercados nacionales. Ahí tenemos el libre comercio, fusiones entre empresas, las multinacionales, que todos conocemos hoy, la eliminación de empresas públicas, las privatizaciones, con Fujimori empiezan en el Perú las privatizaciones, de regulación financiera internacional a favor del libre comercio, los tratados de libre comercio. ¿Cuáles son los beneficios potenciales de la globalización? Mayor eficiencia del mercado, que aumenta su competencia disminuyendo el poder monopolista. No siempre es cierta esta afirmación. Mejoras en la comunicación y cooperación internacional, que puede llevar a un mejor aprovechamiento de los recursos. Impulso del desarrollo científico-técnico, al ser de carácter lucrativo. Este es algo que tenemos que retener. Mayor capacidad de maniobra a las fluctuaciones de las economías nacionales, eliminación de las barreras de entrada del mercado laboral, financiero, de bienes y servicios. Todo lo que estamos viviendo en el país y lo que se vive en todos los países en general en América Latina. ¿Cuáles son los riesgos que tiene la globalización? Irresponsabilidad de las empresas y multinacionales, sabemos también cuáles son estas. Aumento de desequilibrios económicos y sociales y territoriales. Descuido sobre los índices de desarrollo humano, aumento de la pobreza, pérdida de factores que no se adapten a la competencia, etc. Fíjense lo bueno, lo malo y también lo feo. La globalización, el problema de nosotros es que no somos países englobadores, somos países englobados. Ese es el problema de nosotros, de todos los países en vías de desarrollo. Y esa circunstancia hace que este proceso de globalización, que ha enriquecido más a los ricos sobre nosotros, esté más bien recayendo una suerte de maleficio
por las razones que todos conocemos. La tasa de disminución de pobreza desde el primer gobierno de Alan García hasta el actual ha tenido índices bastante bajos. En realidad, sí ha crecido la riqueza en el país. Eso es absolutamente cierto. Pero la pobreza se ha mantenido. La extrema pobreza a la que aspiramos en algún momento se ha retraído, pero con índices porcentuales extremadamente bajos. La globalización es una suerte de motor económico, pero este motor económico necesita una contrapartida, y esa contrapartida es el motor ideológico. Ese motor ideológico es la posmodernidad. ¿Ok? Motor ideológico, motor económico. Motor económico, motor ideológico. Bueno, ¿por qué se caracteriza la posmodernidad, de la que también han hablado Gadamer, Foucault, Derrida, entre otros? En primer lugar, por su carácter antidualista. La filosofía occidental, como ustedes saben, creó dualismos: hombre, mujer, naturaleza, natura, cultura, etc. Por lo tanto, promueve el pluralismo y la diversidad. Asegura buscar los intereses de los otros, los marginados y oprimidos por las ideologías modernas y las estructuras políticas y sociales que las apoyaban. Para quienes hacen análisis crítico del discurso, el análisis crítico del discurso es producto precisamente de esta característica, del ACD. El giro lingüístico, otra característica que también es importante. Argumenta que el lenguaje moldea nuestro pensamiento y que no puede haber ningún pensamiento sin lenguaje. Acuérdense de Luria, acuérdense de Pavlov, ¿no es cierto? El lenguaje crea literalmente la verdad. Esta es naturalmente una posición para los filósofos. El lenguaje crea literalmente la verdad. Cuestiona los textos históricos literarios, o de otro tipo, no tienen autoridad o objetividad inherente para revelar la intención del autor, ni pueden decirnos lo que sucedió en la realidad. Más bien, estos textos reflejan los prejuicios de todo tipo, culturales, sociales, y son particulares del escritor. A ver, hay una suerte de destrucción, de desacralización del metarrelato. ¿A qué metarrelatos me refiero? Por ejemplo, al poder nazi de fusil de Mao, al Capital de Marx, a la teoría de la evolución de Darwin, entre otros. La verdad como prospectiva. Además, la verdad es cuestión de perspectivas o contexto más que algo universal. En medio de este motor ideológico y de este motor económico con sus características propias y las implicaciones que implican uno y otro, se desarrolla la investigación científica. Siguiente, por favor. Las actividades científicas lo son de actividad de innovación tecnológica, actividad de investigación científica en humanidades, actividad de investigación científica en ciencias naturales, ingeniería, tecnología, ciencias médicas y agrícolas, actividades innovadoras y actividades de investigación científica. Fíjense que estas actividades están reguladas en todos los casos por el Estado. En absolutamente todos los casos están reguladas por el Estado. Hay políticas de investigación científica, un aparato
que regula precisamente la investigación científica en el Perú es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero hay otras organizaciones educativas que también la regulan, son las universidades, ¿cierto? Entonces, no se trata de que yo tengo la más absoluta y entera libertad de investigar lo que me plazca. Claro, desde la perspectiva del ego, desde la perspectiva del individualismo, claro, yo puedo investigar la inmortalidad del mosquito, sin duda, aunque no llegue a ningún resultado, sin duda también. Pero no nos olvidemos que todas estas actividades científicas, están reguladas por el Estado, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y las universidades. Les recuerdo que en el único concurso de investigación que se promovió en 2010, no estaban las humanidades, no aparecían. Pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué no aparecían las humanidades en los proyectos de investigación financiados por el canon minero? La razón es simple. El Ministerio de Economía dice, un momentito, la prioridad son las áreas de tecnologías, ciencias biomédicas y educación. Esa es la prioridad. Y si es prioritario, entonces la universidad tiene que gastar en lo que le exige el gobierno, en lo que le exige el Estado, a través del Ministerio de Economía, quien libra el dinero para recursos de investigación. O sea, el canon minero tampoco se puede utilizar porque sí para todo tipo de investigación. Todo tiene su límite. Y reitero, esos límites tienen que ver con las políticas de investigación científica que tienen todos los estados, todos los países. Hay quienes sostienen que la producción científica es una suerte de linealidad, una tras de otra. La investigación básica, básica o teórica, en la que los científicos descubren, ¿no es cierto? Y por tanto se acumula más conocimiento sobre una disciplina o más disciplinas. La investigación aplicada, en las que los tecnólogos inventan, y al inventar se inscriben, se registran patentes. Y finalmente la innovación, que es la aceptación del mercado para la producción en masa. La investigación hoy en el Perú y en todo el mundo obedece al sistema o al esquema IDI, investigación, desarrollo, innovación. Por eso es que en humanidades no tenemos acceso a fondos de investigación, porque nosotros no hacemos este tipo de investigación. Nos quedamos en la investigación básica o teórica. En consecuencia, si nos quedamos en investigación básica o teórica, las convocatorias, todas las convocatorias, son a partir de la investigación aplicada. ¿Qué vamos a resolver con la investigación? Nos dan 100.000 soles. ¿Y qué vamos a resolver con esos 100.000 soles? ¿Qué problemática educativa, social vamos a resolver con esos 100.000 soles? No es para que nos demos la gran vida, por cierto, pero ¿qué vamos a resolver? ¿En qué vamos a contribuir en la solución de los problemas que les aqueja a nuestro, digamos, a nuestro público objetivo? Esa es una de las trabas fundamentales que tiene que superar todas las humanidades. Naturalmente, cada disciplina humanística deberá tener su propia creatividad, su propio esfuerzo del conjunto de filósofos, historiadores, artistas plásticos, músicos, literatos, lingüistas, etcétera, para que puedan, en primer lugar, reconocer
que si estamos fuera del circuito investigatorio, es porque fundamentalmente nuestra investigación recala en la investigación básica. El presupuesto para investigación básica en Estados Unidos creo que no accede ni al 0.5% del Producto Bruto Interno. La investigación aplicada es aproximadamente el 6%. Se dan cuenta de la diferencia enorme que hay entre una y otra. Pero además, la investigación básica las han dejado pues para las ciencias básicas, la matemática, la física, la química, las ciencias naturales en general. En consecuencia, las humanidades difícilmente vamos a acceder a tener la importancia que tienen las ciencias naturales. Las razones son absolutamente obvias. Finalmente, el desarrollo técnico en el que se desarrolla el prototipo, ¿no es cierto? Acuérdense, bueno, los que tienen siquiera unos 30, 40 años, de los celulares que usábamos hace 20 años, que eran como una especie de ladrillo, ¿no? Una cosa enorme que teníamos que cargar aquí en el oído. No había forma de guardar en el bolsillo, salvo que nuestro bolsillo fuera una talega, ¿no? Había que meter al maletín o cosa por el estilo. En consecuencia, a partir de la IDI, es que el celular se ha convertido prácticamente en un aparato inteligente. ¿Sabían ustedes que hay celulares que se llevan en la muñeca? O sea, como si fuera un reloj. Conozco a un decano de nuestra universidad que su celular es un reloj, comprado en Corea hace un par de meses. Miren cómo la innovación ha hecho que un celular que era del tamaño de un ladrillo se convierta en un reloj, con todas las funciones que tiene un smartphone, con todas las funciones, absolutamente. Pero bueno, estamos hablando sin duda de las innovaciones técnico-científicas que además todos disfrutamos. Todos disfrutamos del celular. Los chicos universitarios tienen un apego, yo diría, casi freudiano al celular. Están en clases y están ahí con el celular, dándole, chateando, mensajeando, revisando sus fotografías, no sé qué hacen, pero están ahí, ¿no es cierto? Forma parte de su vida cotidiana, y claro, son los nativos digitales, por supuesto. Concepto de investigación, desarrollo e innovación. Algunos colocan así el esquema innovación, desarrollo, este sí minúscula, otros le ponen en mayúscula, pero es el IDI, es el sistema, el esquema IDI. Si las actividades de investigación y desarrollo se articulan con la aplicación de los avances en materia de innovación, se completa el ciclo de este sistema, lo que permite generar nuevos procesos, bienes y servicios o mejorar significativamente los ya existentes. Entonces, si pensamos en los términos de la economía, si pensamos en los términos de las políticas de investigación científica, pregunto, y es que, ¿dónde nos ponemos nosotros? ¿Podemos acceder a este esquema de investigación, a este sistema de investigación? ¿Es imposible hacerlo? No es imposible hacerlo. Y tengo un conjunto de propuestas, por supuesto. Pero eso significa reconocer, y al margen de cualquier postura personal, ideológica, política, e incluso científica, reconocer que esto es lo que gobierna el mundo en materia de investigación. Esto es lo que gobierna el mundo. Claro, los humanistas podemos, de algún modo,
rebelarnos ante este imperialismo, porque es un imperialismo en realidad. Pero la pregunta es, ¿y cómo nos rebelaríamos ante este imperialismo de la producción del conocimiento científico? Si podemos rebelarnos al punto tal que esa rebelión cause una modificación de este sistema. Cualquier rebelión, por académica, por científica, entre comillas, por sangrienta que sea, no va a cambiar este esquema. El motor económico del mundo se mueve con este esquema. Y al moverse con este esquema, nosotros nos hemos ido, lamentablemente, rezagando. Claro, dentro de las propias humanidades hay disciplinas, unas más que otras, que podrían cumplir con esta exigencia de la IDI, otras un poco menos. Pero creo que se trata fundamentalmente de la creatividad con la que podamos asumir este reto importante para todos los humanistas, porque es un verdadero reto y que tiene que ver con nuevos planes curriculares, nuevos planes de estudio, que tiene que ver con la visibilización de la investigación científica que hacemos y con otras tareas que también son fundamentales. Fíjense en los dos recuadritos que tenemos abajo, la investigación es invertir dinero para obtener conocimiento. Investigación, invertir dinero para obtener conocimiento. Y fíjense la innovación, invertir conocimiento para obtener dinero. Pues el motor económico está en plena marcha, no hay modo de detenerlo. El nivel de actividad de investigación, desarrollo e innovación en un país se puede calcular mediante la ratio entre el gasto en investigación, desarrollo e innovación y el Producto Bruto Interno, desglosando el gasto en gasto público y privado, deducciones fiscales más investigación, desarrollo e investigación. Bueno, ¿cuál es esta ratio, esta relación que hay entre el Producto Bruto Interno y la investigación, desarrollo e innovación en el país? Si no me equivoco, no alcanza ni a 120 millones de soles. Y si contamos con esta IDI también en las universidades, calculo que tienen canon minero y algunas privadas que tienen recursos propios, calculo que no pasa más allá de los 500 millones de soles. Hagamos la ratio entre 500 y no sé cuánto es el Producto Bruto Interno en realidad, pero creo que son como algo de 80.000 millones de soles. Es el 0.00000123, no sé. Nada. Absolutamente nada. Por eso es que somos tan dependientes y por eso es que tan agresivamente el Estado peruano está exigiendo a las universidades que se cumpla este sistema de investigación. Como consecuencia o efecto directo de esta política de investigación, las humanidades no tienen acceso a recursos financieros para producir conocimiento científico, con excepción de algunas universidades. La Católica de Lima dispone para investigación de los docentes a través de concursos de 5 millones de soles. Que dirán ustedes, pero eso es casi nada, pero son recursos propios, al margen de las fundaciones que consigue Pepi Patrón, la vicerrectora de investigación, para que concursen
los investigadores de la Católica. Los investigadores de la Católica de Lima han ganado muchos concursos con la Unión Europea. Con la Unión Europea. ¿Cuántos de los profesores agustinos, de toda la docencia de la macrorregión sur, han ganado proyectos con la Unión Europea? Generalmente es binacional, ¿no? Argentina y Perú, Chile y Perú, etc. ¿Cuántos han ganado? Bueno, supongo que muy pocos. Muy pocos. La investigación, desarrollo e innovación son potencialmente generadores de avances sociales en forma de calidad de vida. Si eso no es importante, estamos mal. Mejora del medio ambiente, expectativa de vida y salud. ¿Qué privilegia, qué áreas de conocimiento, qué líneas de investigación privilegia el Estado? Esas que están ahí en el recuadro. Algunas mediciones que suelen realizarse están relacionadas con presupuesto dedicado a la investigación, desarrollo e innovación, número de patentes presentadas y publicaciones científicas. ¿Cuántas publicaciones científicas tenemos en San Agustín? Con 186 años de fundación. Lo dejo para que ustedes lo resuelvan, pero parece obvia la respuesta, ¿no? La Universidad Católica de Santa María tiene 2 revistas científicas indizadas en la base de datos, no recuerdo en este momento, pero deberíamos tender a hacer publicaciones científicas indizadas. ¿Por qué indizadas? Porque tiene que estar indexada a una base de datos para que, por ejemplo, Scopus nos pueda evaluar, que es una entidad que mide el índice, el impacto del conocimiento científico. Por eso es que con 186 años deberíamos estar por encima de muchas universidades más jóvenes. Sin embargo, estamos por debajo de muchas universidades jóvenes, porque al margen de mi profesión, soy lingüista, al margen de mi profesión, tengo que reconocer que lamentablemente estas políticas y esos esquemas, estos sistemas de investigación dominan el mundo y la comunidad científicas. Alguien me dirá, pero yo puedo seguir haciendo investigación básica. Claro que sí, puedes seguir haciendo investigación básica, pero eres el investigador invisible. ¿Cuántas revistas de humanidades tiene la Católica de Lima? Tiene 2. 3, perdón. Tiene 3. Lexis, que es la más antigua, y que publica su número semestral mínimo con 4 artículos. ¿Saben por qué? Porque se presentan muchos artículos, muchos son 20, y en el proceso de arbitraje de los artículos resulta que 16 quedan fuera. Y ningún profesor se queja, oye, tú me tienes bronca, me tienes odio, me tienes animadversión. Simplemente 16 trabajos no pasan porque no tienen las exigencias que requiere esa revista científica. A modo de anuncio, en julio del año 2015, sea yo el decano o cualquier otro, debe publicarse el primer número de la revista científica de humanidades, con el cuerpo editorial exigible, con árbitros,
Ya tenemos 4 artículos de 4 lingüistas muy connotados, conocidos a nivel internacional. Esperamos la colaboración de artículos de todos los profesores de humanidades. No se olvide, y esto debe quedar absolutamente claro, si bien la revista de humanidades es patrocinada por la Facultad de Filosofía y Humanidades, la revista es del mundo. No se trata de que yo soy profesor de la facultad y por qué no me publican a mí. Las revistas científicas son del mundo. Cualquier investigador de cualquier latitud podrá publicar en nuestra revista, siempre y cuando cumpla con las exigencias o requisitos de la revista que aparecerán en una página web correspondiente para que todos tengan acceso a qué tipo de artículo científico vamos a recibir y qué características debe tener ese artículo científico. En el cuerpo editorial hay connotados investigadores de las humanidades, yo diría destacadísimos investigadores de las humanidades, que han aceptado el reto de estar en el comité editorial, más que nada por amistad y por amor a las humanidades. Pero es importante que cualquier revista científica tenga un cuerpo editorial de lujo. Eso es importante para que a partir del número 3 se postule a la indexación de la revista. Caso contrario, es bastante difícil que se acceda a ninguna indización. Una vez que la revista aparece en la web, en las bases de datos correspondientes, recién nos hacemos visibles. Nos hacemos visibles para otros investigadores como nosotros de las humanidades, para estudiantes y naturalmente para las empresas que miden la producción científica. Pero también tenemos que hablar de las patentes. ¿Es imposible patentar en humanidades? No es imposible patentar en humanidades, pero tenemos que dejar de lado nuestro academicismo decimonónico. Tenemos que entender que este nuevo panorama, este nuevo escenario de la producción de conocimiento científico exige de nosotros algo más que ser humanistas. Exige de nosotros el esfuerzo de asumir el reto de la interdisciplinariedad y de la transdisciplinariedad. Reto que veremos más adelante. Siguiente, por favor. Nuevamente tenemos acá el esquema de investigación y desarrollo, pero este es el esquema y desarrollo experimental. Como verán, comprende el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de estos conocimientos para crear nuevas aplicaciones. El esquema investigación y desarrollo, como ya saben ustedes, engloba 3 actividades: investigación básica, aplicada y desarrollo experimental. Quiero centrarme en el desarrollo experimental. Fabricación de nuevos materiales, productos o dispositivos, sistemas, servicios, o mejorar los que ya existen. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En dónde concuasamos nosotros? ¿En qué parte de estos esquemas concuasamos? ¿Cómo así concuasamos? En este momento no. Pero si hacemos un viraje, si hacemos un cambio, si hacemos un esfuerzo de ser humanistas, pero además entender que estas políticas de Estado no son negociables. No hay forma de decirle al Estado: oye, tú me tienes que dar tal cantidad para investigación porque somos pues humanistas. Eso no es posible. Eso no es posible. A la universidad sí le podemos exigir que dé pues un porcentaje para
la investigación en humanidades, pero al Estado difícilmente. Y además, si la universidad diera presupuesto para investigación, lo haría con recursos propios, porque el Ministerio de Economía, dentro del Ministerio de Economía, no está las líneas de investigación humanísticas. En consecuencia, si el Ministerio de Economía da luz verde a las líneas de investigación que tienen que ver con la prioridad, con el cambio climático, la prioridad del medio ambiente, de la salud, de la educación, etcétera, 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 etcétera. No podemos hacer investigación interdisciplinaria con educación. Claro que sí podemos hacer investigación interdisciplinaria con educación. Se puede hacer. Y de hecho se hace. Se hace en otros países. Y ahora vamos al concepto de innovación. Por favor, la anterior. Innovación. Más. Bueno. La innovación es la introducción de un bien o servicio o de un proceso o método de comercialización u organización. Entonces podemos hablar de varios tipos de innovación. Innovación de producto, por ejemplo, introducción de un bien o servicio, pero significativamente mejorado en cuanto a características o uso. Innovación de un proceso en la producción y distribución, por ejemplo, de un producto. Innovación en el método de comercialización, mercadotecnia, aplicación de un nuevo método de comercialización que implican cambios en el diseño o envase del producto, su posicionamiento, su promoción o su tarifa. Y finalmente, la innovación organizacional. Pregunto también al auditorio, ¿y en dónde es que estamos en estos tipos de innovación? ¿Podemos hacer humanidades innovativas dentro del esquema, reitero, que exigen las políticas públicas de investigación científica y la propia universidad, el Sistema Nacional de Universidades? No se puede. Lamentablemente, no se puede. Vamos ahora, ya entrando más a nuestra área, la investigación científica en humanidades. Como punto de partida, tengo que afirmar, sin temor a equivocarme, que la investigación humanística fundamentalmente hace investigación básica o teórica. Fundamentalmente. Si asumimos como cierta esta aseveración, nos daremos cuenta que es imposible inscribirnos en la IDI, Investigación, Desarrollo e Innovación. Imposible. Bueno, gran parte de la producción científica tiene carácter de invisibilidad. Esta invisibilidad es la que ya venía conversando con ustedes. Si una investigación de carácter teórica o aplicada no se publica en una revista indexada, esa investigación no sirve para que conozcan los colegas de otras latitudes, los estudiantes de otras latitudes, lo que hemos hecho. Es más, no se puede medir el impacto que tiene nuestra investigación en otros investigadores, ni el índice de citaciones, cuántos nos leen y cuántos nos citan. En consecuencia, somos científicos invisibles. Somos académicos invisibles. Y esa es una circunstancia, es una situación que tenemos que superar.
se privilegian líneas de investigación que no tienen mayor impacto en la sociedad. Voy a hablar por algo que es cercano a mí, que son las líneas de investigación en lingüística. Creo que las líneas de investigación en lingüística están ligadas a todas las asignaturas, bueno, o a casi todas las asignaturas. Esas no son líneas de investigación. Esos son investigaciones o líneas por curso, por asignatura. Hay que priorizar las líneas de investigación que tienen o que podrían tener un mayor impacto con la investigación, desarrollo e innovación. No cuenta con financiamiento universitario, estatal ni extranjero, lo que venía conversando hace ya un rato con ustedes. ¿Por qué? Porque no estamos dentro del esquema que exige el gobierno, del esquema que exige la universidad. Los otros, entre comillas, no diré las comillas, nos tildan de académicos. Claro, hace muchos años ser académico era una, ¿qué les digo?, algo importante. Hoy los biotecnólogos, los ingenieros, es un académico, para referirse a que no hacemos producción científica. Antes un académico saben exactamente lo que era. La producción científica es básicamente monodisciplinaria. Bueno, es cierto pues, no, yo soy literato y yo solamente produzco literatura. Yo soy lingüista y yo solamente produzco literatura. Yo soy historiador y a mí no me interesa otra cosa que no sea el objeto de estudio histórico. Y así sucesivamente. Todo este conjunto de hechos palpables por nosotros han hecho que las humanidades se vengan a menos, pero ojo, no solamente en el Perú, no solamente en el Perú. Sería absolutamente falso de mi parte e irresponsable también decir que solamente en el Perú las humanidades afrontan estos retos, estas dificultades, esta crisis. Sería falso. En toda latitud las humanidades tienen problemas como estos, un poquito menos o mayores. En toda latitud. Porque lo que es aplicable para nuestra facultad de filosofía es aplicable para todas las facultades de humanidades, de filosofía, pues tienen el mismo problema que nosotros, solo que algunos ya están superándolas. ¿Y qué deberíamos hacer ante esta situación que nos pone al margen de la producción científica de conocimiento que tenga un impacto real, un impacto, digamos, importante en la sociedad? En primer lugar, no es cambiar, está mal también ahí, combinar la investigación aplicada con la investigación teórica o básica. Si hay profesores y estudiantes que desean seguir haciendo investigación básica o teórica, pues bien, tienen derecho a hacerla. Pero otro sector debería ser investigación aplicada. La investigación aplicada es la posibilidad de abrirnos puertas al sistema imperialista de producción del conocimiento científico. Determinar líneas de investigación humanísticas las de mayor carácter social. Es lo que venía hablando hace unos minutos acerca de no se puede aceptar como línea de investigación todas las asignaturas. Eso no funciona así. Las líneas de investigación son un conjunto de saberes que tienen vinculación, ¿no es cierto? Como por decir, pues, en lingüística, por decir, las ciencias interdisciplinarias, lingüística interdisciplinaria, entre otras. Hacer investigación
de carácter investigación, desarrollo e investigación a través de la multidisciplinariedad, como por ejemplo en biolingüística, yo soy lingüista, informática lingüística, lingüística educativa, etc. A propósito de informática educativa, con una colega ingeniera de sistemas, estábamos haciendo un proyecto de investigación para producir un programa, un software acerca de la enseñanza de los marcadores discursivos en el sistema escolar. La colega cumplió con toda la parte que competía a ella, pero yo, por razones de exceso de trabajo, no cumplí. Pero reitero, nada nos impide trabajar con ingenieros informáticos, nada nos impide trabajar con educadores, nada nos impide trabajar con historiadores, con biólogos, etc. Lo que ocurre es que tenemos que desmitificar que solamente podemos producir conocimiento científico en mi área, en mi profesión y más nada. Ese es un error. Cambiar los planes de estudio. Fíjense, hace casi al inicio de mi exposición, decía que este sistema, investigación, desarrollo, innovación, se le ha aumentado una E que es del emprendedurismo. O sea, ya no solamente tenemos que innovar, sino que a través de la investigación hay que crear micro, pequeñas y medianas empresas. Yo me pregunto si un lingüista no puede ser un empresario. Y no hablo de un empresario de la mueblería, de muebles. Ni hablo si, me refiero a si la universidad no debería inculcarle, digo, que sea un emprendedor. Dentro de su carrera o dentro de la afinidad de profesiones. En 2000, que se cambió, si no me equivoco, la currícula, la malla curricular de lingüística, teníamos una asignatura que se llamaba ¿gestión de qué era? Gestión empresarial. Pero la idea era esa, que los chicos aprendieran a gestionar su propia empresa, que los chicos aprendieran a tener ideas creativas y con poco capital pudieran desarrollarse en su profesión y en consecuencia tratar de vivir lo mejor posible y no ser un desocupado más. Hoy esa asignatura la han tenido administradores, lingüistas y no sé quiénes más. Pero yo no he visto jamás, desde el 2000 al 2014, 14 años, que ningún chico haya emprendido con una empresa educativa en absoluto. Yo no sé si los chicos, más bien los estudiantes, no le ponen empeño, no quieren de pronto hacer caso a lo que les dice el maestro. El maestro finalmente es un buen administrador de empresas, pero no ha tenido jamás una empresa, qué sé yo. Pero, por ejemplo, una asignatura de emprendedurismo debería ser importante no solo para nuestra currícula, sino para todas las currículas. Los chicos, los estudiantes universitarios, no necesariamente tienen que ser filósofos en la universidad o lingüistas en la universidad. Pueden hacer lo mismo en otras áreas empresariales. Solicitar a la autoridad universitaria que una parte del canon minero, ¿no?, sea para investigación en humanidades. Difícil, pero hay que hacer el intento. Difícil, reitero, pero hay que hacer el intento. ¿Por qué? Bueno, yo he entrado 20 minutos después, así que por favor no me apuren, ¿no?
Y finalmente despojarnos del academicismo, del reconocimiento, ¿no? En realidad, decía al iniciar mi exposición que más que haber utilizado una lectura enciclopédica, básicamente esta presentación tiene que ver con mi experiencia personal, con el trabajo que hago en el día a día en otra organización educativa. Yo tengo que ver con trabajos de ingeniería, biotecnología, etcétera, 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 etcétera. Además, ha habido mucha capacitación cuando todavía existía la Asamblea Nacional de Rectores sobre publicación de revistas científicas, sobre el IDI, etcétera, 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 que a veces no le damos la importancia porque no es de filosofía, porque no es de lingüística, y en realidad sí es muy importante que nosotros concurramos a capacitación de esta naturaleza. Yo entiendo que todos nosotros nos hemos nutrido de los expositores, yo también me he nutrido de los otros expositores. No voy a hacer ninguna observación, ninguna crítica a ninguno, porque cada quien tiene el derecho a su propia perspectiva, a plantear su punto de vista, y en consecuencia todos nos nutrimos de lo que todos han expuesto en este evento. Pero hay un punto que no he tocado y que ahora quiero tocarlo y que me olvidé, todo bien: la nueva ley universitaria. La nueva ley universitaria igualmente exige el IDI. O sea, ni siquiera la nueva ley nos salva de entrar en el IDI. Nos exige que estemos en eso. Cuando dice la universidad promueve la investigación científica y humanística, bueno, pues es un decir. Para que la promueva realmente tendría que poner dinero para que los investigadores hagan investigación. Pero eso no va a ocurrir. No creo que ocurra, por lo menos no con una facilidad que podrían pensar algunos de ustedes, que es cuestión de que el decano lo pida y entonces, ojalá si lo pidiera y nos dieran, sería genial. No se olviden que va a haber un vicerrectorado de investigación que tiene que ver con todas las líneas de investigación de la universidad. Y si pudiéramos ganar una línea de investigación humanística, sería importante. Sin embargo, tendríamos, digamos, la zancadilla del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía no da plata para humanidades. No estamos dentro de su esquema de financiación de proyectos de investigación. Y ocurre generalmente en todas las universidades. ¿Por qué en la Católica de Lima hay cierto florecimiento de las humanidades? Les voy a dar algunas razones. Los lingüistas, el mayor tiene 82 años, que es un genio de la lingüística, Rodolfo Cerrón Palomino, miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, y el 80% son PhD, son Doctor Philosophy, el 80%, y que no superan los 45 años de edad. Los contratados que tienen 25 o 30 años ya están saliendo al extranjero a estudiar su doctorado. Ya tienen su maestría por la Católica y están saliendo al extranjero. Casi similar ocurre en literatura, hablo de la Católica de Lima. Entonces, tenemos profesores que con 40 años ya tienen un doctorado en Alemania, en Estados Unidos, en España, bajo el brazo. Y la condición es que produzcan conocimiento científico. En consecuencia, tienen talento humano para producir conocimiento científico. Han formado talento humano para eso. Además, tienen, me parece, ojalá no me equivoque, tienen un presupuesto aproximado de entre 400 y 500.000 soles para investigación en humanidades, que da la universidad con recursos propios.
Y entonces tienen lingüistas que están investigando algunas lenguas ignotas de la selva, tienen literatos que están trabajando literatura popular, etcétera, 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 filósofos que están trabajando filosofía andina, cosas de esa naturaleza que para nosotros sería imposible si es que no tenemos recursos económicos, ¿cierto? Pero además tienen un vicerrectorado de investigación, una vicerrectora de investigación que es filósofa. Como filósofa, naturalmente, pone fuerza para que esté presente las humanidades en la Universidad Católica de Lima, ¿no? En la Pontificia. Amén de esto, a los profesores de la Católica de Humanidades cada año viajan por lo menos un mes a capacitarse fuera del país. No han venido a este evento los profesores de la Católica de Lima porque estaban en el mes en el cual tenían que hacer capacitación. Me refiero al director de la revista Alexis, Carlos Garatea, me refiero a Roberto Sariqué, uno está en Alemania y el otro está en México, me parece. Fíjense, son condiciones favorables para la producción de conocimiento científico. Un profesor asociado en la Católica de Lima gana 10.000 soles, asociado. Un profesor asociado gana 10.000 soles. Al margen de si es investigador, el incremento de su sueldo puede llegar a 20.000 soles mensuales, aproximadamente. No, las condiciones de ellos son mucho más favorables. Finalmente, quiero agradecer la amabilidad, la gentileza que han tenido para escucharme y simplemente reflexionar sobre estas alternativas de solución que particularmente no creo que sean las únicas. Desde mi perspectiva, es lo que puedo aportar para este importante evento científico, Balance y Perspectivas de las Humanidades. Muchas gracias. Lo importante es el debate, ¿no? Más que si somos de las canteras de la filosofía, es el debate lo más importante. Y en el debate sabemos los filósofos que primero tenemos que ver, ¿no? en esta controversia, en esta lucha de ideas, tenemos que ver cuál es el argumento lógico del que está exponiendo. ¿Qué lógica usa? Pero he escuchado a nuestro decano decir, esto es ciencia, esto es investigación, esto debe hacer la universidad. Yo me preguntaba, ¿por qué han sacado ahí en el folleto está un pensamiento de Martha Nussbaum? Y Martha Nussbaum, como filósofa, plantea de que no se puede hablar de calidad de educación, se tiene que hablar de calidades de educación. Y que frente a la calidad de educación del crecimiento económico, Martha Nussbaum plantea la calidad de educación del desarrollo humano. Es decir, hay calidades de educación, calidades de educación y no hay calidad de educación. Y en lógica es, o pensamos con la O o pensamos con la I. O pensamos de una manera, con una lógica formal, o es calidad, o es universidad, o es investigación, o hacemos uso de la lógica compleja. Y la lógica compleja nos dice que hay calidades de educación, que hay formas de universidad, que hay modelos de universidad, que hay formas de investigación y que no podemos decir esto es investigación. Vean ustedes, cuando Galileo expone su teoría, la comunidad científica le dijo esto no es ciencia, no es ciencia. La comunidad científica hace entonces. Y cuando Lysenko dio a conocer su teoría, ¿qué dijo la comunidad socialista? Esto no es ciencia. Y ahora se nos viene a decir, ah no, tenemos que ajustarnos a la teoría de lo que es ciencia bajo este molde capitalista. Y el modelo capitalista plantea un modelo educativo que es el crecimiento económico. Por eso que se habla la tecnología, el crecimiento, la innovación, ¿no? Y saca todo esto, ¿no? Del campo de la administración. Ese es el problema que hay que respetar. ¿Cuál es el modelo educativo? Por eso que cuando hemos hablado de lo que es universidad,
No, hemos partido del desarrollo humano, que es universidad. ¿Qué hacer? ¿Qué somos universitarios? ¿Cuál es nuestra tarea como universitarios? ¿Qué es ser universitario? Depende pues del modelo educativo. No podemos hablar de universidad si no planteamos el modelo educativo. ¿Y saben qué? Lo que hacemos ahí, lo que estamos haciendo ahí, es aplicar mecánicamente el modelo. ¿Cuál es el prototipo de universidad? Harvard. ¿En qué puesto estamos en relación a Harvard? ¿En qué puesto estamos? Cuando la universidad europea no es igual que la universidad occidental, norteamericana. Y la universidad norteamericana no es igual que la universidad de América Latina. ¿Cuál es el contexto de la universidad de América Latina? ¿Cuál debe ser el tipo de universidad en América Latina? ¿Cuál debe ser el perfil del estudiante de la Universidad de América Latina, de la Universidad Pública de América Latina? ¿Cuál debe ser el perfil? A partir de ese contexto tenemos que hablar. El problema de la universidad no es un problema de aplicar y ser un mecánico y tratar de seguir. Es lo que hemos tenido hasta ahora. Y a nivel de la Escuela de Filosofía nosotros planteamos una crítica a la acreditación universitaria, porque quienes aplicaban aquí eran simplemente, ¿no?, aplicadores, mecanicistas de un modelo. Se iban a preparar al extranjero y venían acá a repetir esto. Y muchas ideas que he visto ahora son ideas, pues, ¿no?, repetidas bajo un modelo. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cuál es la reflexión filosófica? Primero, yo respeto la posición, es la tolerancia, respeto. Pero, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer universidad a partir de este contexto, de esta realidad. No hay modelo educativo peruano. Los pedagogos peruanos no han sido capaces de hacer modelo educativo para el Perú. Colombia tiene como 13 modelos educativos para Colombia. Los peruanos no han hecho. Y sobre eso queremos hacer, ¿no?, una reforma universitaria. Claro que en esta reforma universitaria hay puntos importantes, positivos, ¿no? Pero lo más importante como universidad hemos debido hacer un perfil de universidad para el Perú y el caso concreto para Arequipa. ¿Cuál es eso? Pues cuando dice, no, tenemos ya nuestra visión, tenemos nuestra visión y misión. ¿Qué es lo que hacemos? Pues solamente ya teniendo eso, tenemos las directrices de arriba, lo único que hacemos, ¿qué es? ¿No? Es aplicarlo, nada más. Yo respeto la posición filosófica, no comparto ese punto de vista, la forma de pensar del ponente, usa una lógica formal, y en segundo lugar, lo que trae son ideas ya, moldes de afuera. Muchas gracias, con mucho respeto. No ha sido sobre el modelo educativo, de modo tal que la pregunta pasa por un lado. Yo he hablado sobre la investigación en la universidad. No nos olvidemos que este es Balance y Perspectivas de las Humanidades, y si bien es cierto, es importante también los planes curriculares o el modelo educativo. Ese no ha sido mi punto de vista. Eso por un lado. Por el otro, yo le quiero recordar que usted en el anterior Consejo de Facultad criticaba usted acremente a la autoevaluación y a la acreditación, más o menos con el mismo lenguaje que hoy ha criticado usted en mi ponencia, más o menos. Y lamentablemente ese discurso ha hecho que la Escuela de Filosofía y Literatura y Lingüística no avance en absolutamente nada. Usted dirá, bueno, es que yo tengo razón porque desde la lógica X, bueno, puede que sí, pero no nos olvidemos que los únicos perjudicados son los estudiantes. Hubiéramos construido otro pabellón de haber tenido siquiera un 10-15% de avance en la autoevaluación. No hay forma, excepto que entremos al terreno de la subversión, no hay forma, decía, de que escapemos a las exigencias investigatorias, por más formales que usted califique. No hay forma. Podríamos jubilarnos
y de seguir manteniendo de que la acreditación no sirve, de que este modelo formal de investigación tampoco sirve. Y sin embargo, otras universidades avanzarán y nos dejarán más rezagados de lo que aún estamos. Es respetable igualmente su punto de vista. Pero tenemos que ser consecuentes con la realidad. Y la realidad es la que he expuesto. Que esa realidad no me guste, no nos guste, al margen de si me gusta o no la realidad, esa es la realidad. Eso es lo que estamos viviendo. De si me gusta o no la ley 30-220, al margen de eso, la ley tiene que aplicarse. Son cuestiones que se tienen que dar y que lamentablemente, estemos de acuerdo o no, se tienen que presentar. Ahora bien, si nosotros desdeñamos, particularmente yo no, pero si un sector desdeña la investigación, desarrollo e innovación, yo les apuesto que en 10 años estaremos mucho más abajo de lo que ahora estamos. Yo los invoco a que publiquemos en revistas científicas, a que demostremos lo que ahora decimos en revistas científicas, donde el debate es a nivel universal, donde la gente puede escribir una carta a la revista y decir este artículo tiene tales y tales errores, etcétera, 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 ¿no es cierto? Tenemos que dar un cambio, un salto cualitativo y cuantitativo. No porque haga investigación, desarrollo e innovación, he dejado mi ideología. Yo sigo pensando que la opción que tenemos que abrigar los intelectuales es la opción por los pobres. Y justamente esta opción por los pobres es la innovación. Fíjense, en las alturas de nuestra serranía, a los 5.000 metros, no hay nada que los pueda abrigar, nada. Hay una casita cada 200 metros. La gente se muere de hambre, se muere de neumonía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué han hecho unos investigadores de una universidad limeña? Han construido casitas más o menos térmicas que les protege del frío y ya el índice de mortalidad ha decrecido, sobre todo en los niños. Si eso no es una contribución, bueno, desde el punto de vista respetable, pero tenemos que pensar que nuestra contribución tiene que ser con la sociedad. El modernismo precisamente lo que hace es anular toda forma de metarrelato. El modernismo lo que hace precisamente es hacer el culto al yo. Por eso es que las muchachas van a los, ¿cómo se llaman esos centros donde hacen ejercicios? Al spa, por eso se acicalan tanto, por eso se ponen esos jeans comprados nuevos pero que parecen viejos, por eso es que se mantienen esqueléticas, etcétera, 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 ¿no? Sea lo que fuere, espero que este evento contribuya para que todos, absolutamente todos, podamos desarrollar nuestra propia perspectiva en pro de las humanidades. Willard. Gracias. Buenas tardes. Bueno,
desde el inicio de su ponencia yo he podido notar de que usted dice de que, por ejemplo, toma como referencia una filosofía occidental, o sea que no toma lo nuestro, no considera lo nuestro. Ahora, la otra, algo que no me ha quedado claro tampoco es, el humanismo o el humanista no puede hacer una investigación científica, o el científico no puede hacer una investigación humanista, porque no es lo mismo ciencia o lo científico que el humanismo. Entonces, pero sin embargo usted, a pesar de todo lo que nos ha vertido, dice o insiste en hacer una revista científica, pero sin embargo usted es humanista, porque es literato, tengo entendido, o es lingüista, y sin embargo se sigue aferrando a lo científico. Entonces, quisiera que me aclare por favor ese punto. Debo advertir que yo no soy filósofo, ¿eh? Sin embargo, en mi formación he tenido muchas lecturas filosóficas. En primer lugar, desdeñar la formación científica de las humanidades es un error garrafal. El hecho que sea usted filósofo no significa, bueno, quizá el filósofo tiene ciertas dificultades por su propia profesión, pero no todas las humanidades, ¿sí? ¿Por qué desdeñar la producción científica en historia, en lingüística, o en literatura, o en artes plásticas, o en artes musicales? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Solamente los tecnólogos pueden producir conocimiento científico? Eso es un error graso, ¿sí? Porque usted creo que usted es filósofo, claro. En filosofía difícilmente usted va a producir con el método filosófico conocimiento científico. Yo diría que eso es bastante difícil, ¿cierto? Pero yo decía, hay que saltar, pues, hay que dar saltos cualitativos y cuantitativos, ¿no es cierto? No se puede negar a las otras disciplinas no filosóficas que produzcan conocimiento científico. No se puede negar. ¿O usted desdeña la producción científica en lingüística? ¿O usted cree que no hay producción científica en lingüística? La hay, y del más alto nivel. Noam Chomsky es un lingüista y declarado uno de los más grandes científicos del siglo XX americano. Claro, desde su punto de vista, no, Chomsky es una zapatilla vieja, pues Chomsky es un no sé qué. Chomsky ha recalado hoy en la defensa de los grupos étnico-lingüísticos minoritarios, en la gente menospreciada por su condición, por su opción sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Chomsky ha dicho, yo contribuí con la ciencia lingüística tanto cuanto pude, pero lo que no pude cambiar son las discriminaciones que operan sobre las minorías étnicas, por ejemplo. Y ahora Chomsky está dedicado a defender a las minorías étnicas, pero su contribución ha sido absolutamente importante en las ciencias del lenguaje. Absolutamente importante, imposible desdeñar. Yo quisiera que usted lea aspectos de la teoría de la sintaxis o su trabajo sobre la fundamentación filosófica del relato de Descartes. ¿Cómo es que el relato de Descartes le sirve para la fundamentación de su teoría de aspectos de la teoría de la sintaxis? Sin duda, su producción ha sido una de las más fructíferas, científicamente hablando, dentro de las ciencias del lenguaje. Así que, si bien es cierto, algunas disciplinas tienen más dificultades que otras, no podemos negar que otras tienen una mayor posibilidad y un mayor desarrollo y una mayor historia en la producción de conocimiento científico. Nadie puede negar, nadie podría negar
que en ciencias del lenguaje los avances son cada vez más importantes para descubrir, por ejemplo, el gen del lenguaje, biolingüística. Biolingüística, simple. Nadie puede negar la importancia, igualmente, que tiene la psicolingüística para explicar los procesos de codificación y descodificación de los mensajes. Hay trabajos experimentales del más alto nivel científico. Pero Willard quiere preguntar hace rato. En realidad este evento me parece una de las ideas más felices que hemos podido concebir en la Facultad de Filosofía y Humanidades en los últimos tiempos. Nos está obligando a comparar nuestros puntos de vista, a discutirlos, algo que nunca hemos hecho, y a darnos cuenta probablemente de los vacíos, los agujeros negros que hay en nuestra manera de pensar, nuestro trabajo académico, nuestras concepciones acerca del humanismo, etcétera, etcétera. Por las intervenciones de ayer, las de hoy día, puedo notar que si esto dura unos 3 o 4 días más, vamos a acabar a golpes acá en estas reuniones. Y a pesar de nuestra declarada tolerancia, ¿no? O sea, somos tolerantes, pero probablemente nuestras creencias más íntimas no soporten un enfrentamiento, una confrontación de este tipo, porque no tenemos costumbre, porque no es parte de nuestra vida académica cotidiana discutir nuestros puntos de vista. Cada uno de nosotros como profesores trabaja en su aula, trabaja sus cursos, hace su investigación, y nunca esa investigación es puesta a prueba, contrastada con la del profesor de la clase de al lado, ¿no? Entonces creo que ahora es el momento en el que esas islas, ¿no?, esos archipiélagos, van a tener que levantar la vista y mirarse unos a otros. En efecto, yo creo que esta nueva ley universitaria que acaba de salir tiene el propósito de modernizar la educación superior en el Perú para ponerla al servicio del capitalismo tardío, del capitalismo posmoderno, postindustrial, globalizado, etcétera, etcétera. Pero al hacer esto, ha creado algunos pasadizos como para hacer otro tipo de trabajo. Ha democratizado, por ejemplo, muchas de las instancias. Hasta hace poco nosotros dependíamos exclusivamente de 2 o 3 grupos dentro de la universidad que manejaban casi sucesivamente el gobierno, los presupuestos, las líneas de investigación, etcétera, etcétera. Ahora se ha presentado una pequeñísima puerta para trabajar un poco más democráticamente algunos aspectos. Yo creo que nosotros debemos aprovechar hasta donde sea posible esas puertas, ventanas abiertas para hacer nuestro trabajo, para criticar desde dentro ese modelo desarrollista, globalizante, etcétera, etcétera, no desde afuera, desde dentro, porque eso es democrático, ¿no? Entonces yo creo que el espíritu de la crítica, y en este caso de la confrontación de las ideas, tiene que ser, en primer lugar, absolutamente democrático. Pongamos a prueba nuestras capacidades democráticas y tratemos de encontrar soluciones. En efecto, en la exposición de Guido, yo veo que lo que ha hecho es aplicar el modelo que ya estaba antes incluso de esta nueva ley, siendo fomentado por estas comisiones de acreditación, de mejora de la calidad, etcétera, etcétera, y que, según nos han informado en últimas reuniones, va a seguir vigente.
O sea, la ley no va a cambiar gran cosa, esta tendencia a la acreditación, a la innovación, a la modernización. Y sí, comparto con Guido el terrible temor de lo que va a pasar con nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Voy a contar una pequeñísima anécdota de lo que ha sucedido en una de estas reuniones en las que hemos asistido, donde nos han estado haciendo talleres acerca de la implementación de la nueva ley, etc. Una capacitadora, una de las últimas que llegó, se acercó a nuestro grupo y le dijimos: nosotros somos de Filosofía y Humanidades. Lo primero que dijo es: ustedes son el peor problema, van a tener que reinventarse. ¿Qué quería decir eso? Precisamente van a tener que buscar qué vender en el mercado. Ustedes, como filósofos, como literatos, como lingüistas, van a dejarse de estar volando por las nubes y ahora van a tener que pensar a quién le venden algo, o en términos de los capacitadores, cuál es su grupo de interés, quién está interesado en lo que ustedes producen, ¿no? Para venderles a ellos el producto. Es poco más o menos la idea que soltó ayer nuestro vicerrector, que dijo: fíjense ustedes en Bambarén, creo que es el autor del Delfín, ¿cuánto creen que factura al mes? ¿No? Y esa es la medida. ¿Cuánto vende Vargas Llosa? ¿No? ¿Cuánto vende Bambarén? Entonces piensen de que su carrera en la literatura sí, efectivamente, también está integrada al mercado, ¿no? Lo único que yo pude contestar a esta señorita que dijo van a tener que reinventarse es: ¿por qué no se reinventan ustedes mejor? ¿No? O sea, su manera de ver a nuestra carrera, a las humanidades, a la literatura, ¿por qué no la piensan un rato más? ¿No? A ver si cuadra o no cuadra en el modelo general con el que están trabajando. Porque lo más probable es que el rol de las humanidades sea criticar a todos los demás. O sea, la Facultad de Filosofía y Humanidades debería existir para criticar a todas las otras facultades, carreras y profesiones de la universidad. Nuestro rol tendría que ser la crítica. Nuestra función tendría que ser la crítica. La crítica de la universidad, la crítica del modelo educativo, la crítica del modelo de universidad, la crítica del modelo de desarrollo, la crítica del gobierno regional y sus políticas educativas y culturales, la crítica del gobierno central, etcétera, etcétera. Que nos paguen por eso. Que nos paguen por ser el ojo avisor que critica todo el tiempo, que nunca está contento, nunca está de acuerdo con lo que se viene haciendo en las instancias del poder. Un país sano debería aceptar ese rol, debería pedir que exista ese rol, que exista la gente a la que le destinamos dinero, presupuesto, les destinamos laboratorios, bibliotecas, lo que quieran, para que nos estén permanentemente criticando. Charles de Gaulle decía: ¿por qué la derecha no tiene un Sartre? No tiene. La derecha no tiene quien les critique. Y ese debe ser el rol de la izquierda. Gracias. Gracias, Guido. Buenas tardes. Un favor, escuchando su exposición, usted nos ha presentado un esquema de investigación que está proponiendo el gobierno. Pero en esta presentación que nos ha dado, yo lo que he percibido es que hay, digamos, una especie de ideal de persona o de ser humano. Pero este ideal, o sea, su única finalidad es obtener dinero, que es, o sea, para esta ley lo más importante de la investigación es obtener dinero.
Y luego hablan acerca de una calidad de vida, y yo quisiera saber si la calidad de vida que propone este sistema también incluye a las humanidades, o sea, si esa calidad de vida es absolutamente material, de comprar tecnología, de adquirir celulares cada vez más chiquitos, o también incluye el desarrollo intelectual, espiritual, porque usted ponía hace un momento el ejemplo de Chomsky y hablaba acerca de su labor en defensa de las minorías, y me parece que esa labor no es onerosa, o sea, no va a dar dinero. Entonces, yo quisiera saber qué lugar ocupamos en este sistema si nuestra labor no es obtener dinero. Claro, lo que se quiere con el IDI es que optimicemos organizaciones empresariales, que optimicemos servicios, ¿no es cierto? Porque finalmente el Producto Bruto Interno del país es mitad servicios turísticos, que incluyen gastronómicos, y la otra mitad de extracción de metales, ¿no es cierto? Al optimizar un servicio, cualquiera que este sea, se supone pues que la empresa, el empresario va a ganar más, ¿cierto? El solo hecho de un empaque, vamos a suponer que el empaque de este producto cuesta 10 centavos, ¿sí? Pero en producción masiva, supongamos que sean 10 millones de esto, y supongamos que alguien investiga y hace que esta divisa de donde dice San Luis cueste 5 centavos. Pues no es mucho, pero son 10 millones de botellas, ¿sí? Entonces, claro, el empresario está ganando más. Se supone, en la lógica de la globalización, que si se optimizan los servicios, la empresa va a florecer. Que si ingresa más dinero, los trabajadores van a obtener algo más de remuneración, ¿no es cierto? Por lo menos es la suposición, ¿sí? Ahora, decías, si es que la investigación es todo dinero, o sea, sin dinero es bien difícil hacer investigación, ¿no? Bien difícil. Sin recursos económicos, sin financiación, es bien difícil hacer investigación. Claro, una investigación documental, si la vas a hacer en la biblioteca o qué sé yo, pero si tienes que ir a España, a la biblioteca que tiene España, tienes que pagarte la movilidad, la estadía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se requieren recursos. La idea de la IDI, que repito, tienen todos los estados democráticos, es que a través de la investigación, la gente que no tiene acceso al agua, a los servicios básicos, la gente que se muere de una pulmonía, ya no ocurra lo mismo. Claro, tu pregunta es válida en la medida, ¿y los humanistas qué hacemos para que la gente no se muera? No somos médicos, ¿no es cierto? No somos arquitectos para diseñar una casa térmica, etcétera. Pero podemos también, reitero, hacer trabajo interdisciplinario. Deberíamos contribuir los lingüistas con el sistema educativo. Ustedes saben que uno de los problemas graves del país en el sistema educativo es la comprensión de textos, la producción de textos. Un software sobre producción de textos, sobre uso de marcadores discursivos, conectores gramaticales, etcétera,
podría ayudar mucho al maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, una vez que tienes el software, lo patentas, la patentización demora bastante tiempo, claro, te vienen tus regalías, ya la propia universidad que te, ¿no es cierto? O sea, pero no necesariamente la investigación científica tiene que terminar en una patente, pues. No necesariamente, ¿cierto? Porque no todos podemos innovar, o no todo es innovable, o porque no nos formaron en innovación, o porque no nos interesa la innovación, pero definitivamente el humanista, hablo en general del humanista, está en condiciones de producir conocimiento científico aplicado para la solución, no pues del problema del SIDA, ¿no? Dejémonos de cosas, pero sí, por ejemplo, para algo afín a nosotros, para el sistema educativo, ¿sí? Para, por ejemplo, software de descripciones lingüísticas, del español, del quechua, del aymara, etc. Existen muchas posibilidades, pero no nos podemos negar esa posibilidad. Para mí, las puertas de la informática están abiertas para hacer investigación científica. De modo tal que no sé si voy a obtener dinero haciendo eso, pero me gustaría contribuir con el sistema educativo con un software que les facilite a los maestros de enseñanza. Dentro de la literatura y en el sentido del posmodernismo y la hermenéutica, Willard, no sé, las posibles interpretaciones de los microrelatos, ¿qué posibles interpretaciones tiene un microrelato, etcétera, etcétera, etcétera? No sé, no se me ocurre, no he pensado en ese tema, pero es importante que dejemos de lado nuestro concepto de que no podemos producir en comunidades. De seguir así, es probable que en 10 años más no tengamos ninguna posibilidad de desarrollo. Ninguna posibilidad de desarrollo. Repito, se podrá seguir haciendo investigación básica. Sí, pues sí, esa es mi formación, eso es lo que yo creo, pero quienes puedan hacer investigación aplicada tienen que hacerlo. Muchas gracias a todos por su paciencia.